Muy buenas tardes, doctor Samuel Andrés Otalora. Me presento, soy el estudioso Luis Fernando Moreno de la Universidad Manuela Beltrán en cuarto semestre de Derecho en calidad de pregrado o en la clasificación de pregrado en Derecho virtual. En los presentes 10 minutos voy a desarrollar el video correspondiente a la actividad de hablar sobre los contratos y las clases de contratos que existen en nuestro sistema jurídico, en el sistema judicial. Ante eso, pues inicio haciendo una pregunta. ¿Será que no todos nosotros sí somos conscientes que todos los días celebramos contratos sin darnos cuenta? Cuando compramos algo, cuando usamos una aplicación de transporte, utilizamos un Uber, un Waze, cuando alquilamos una vivienda de pronto para pasar un fin de semana, un puente con la familia en tierra caliente, o cuando contratamos algún servicio, cualquier servicio por internet. Estamos creando obligaciones jurídicas. En el derecho existen dos grandes tipos de contratos. Existe primero el contrato típico y segundo el contrato atípico. Pero, ¿qué ocurre cuando surge un conflicto entre las partes? ¿Cómo decide un juez quién tiene la razón? En este video vamos a analizar las características principales de los contratos tanto típicos como atípicos y entenderemos cómo un juez interpreta la ley para resolver estos conflictos. Un contrato es un acuerdo de voluntades entre dos o más personas, destinado a crear obligaciones, pero también a crear derechos. En Colombia, el contrato se encuentra regulado principalmente en el Código Civil y en el Código de Comercio. Para que un contrato sea válido, debe cumplir ciertos requisitos. Primero que nada, el consentimiento. Segundo, la capacidad legal. Tercero, el objeto lícito. Y cuarto, la causa lícita. Esto significa que las personas deben aceptar libremente el acuerdo, tener capacidad jurídica para contratar y que el contenido del contrato no sea o vaya contra las normas o contra la ley. Los contratos son fundamentales porque garantizan seguridad jurídica y permiten organizar las relaciones económicas y sociales. Los contratos típicos, son aquellos que están expresamente regulados por la ley. Es decir, el legislador, ya estableció sus requisitos, sus efectos, los derechos y las obligaciones de las partes. Tenemos como ejemplos la compraventa, el arrendamiento, el contrato de trabajo, el mandato y contratos de transporte. Es decir, en un contrato de arrendamiento, la ley establece que una persona entrega el uso de un bien y la otra paga un canon. Si existe incumplimiento, el juez puede acudir directamente a las normas legales para resolver el conflicto. O sea, no tiene que interpretar nada, ni tampoco tiene que analizar situaciones que no están en el contrato. Cuando un contrato es típico, el juez simplemente lo lee, lo analiza y aplica la ley que tenemos en nuestros códigos. Imaginémonos que una persona deja de pagar el arriendo durante varios meses. El propietario demanda por el incumplimiento. ¿Qué hace el juez? El juez, pues, revisa el contrato, revisa las pruebas, las obligaciones incumplidas y aplica las normas del Código Civil o Comercial respectivamente. En este caso, la ley ya establece las consecuencias jurídicas, ya están estipuladas, derecho positivo. El juez simplemente debe aplicar. Los contratos atípicos
son aquellos que no están regulados específicamente por la ley. Tienen vacíos, no se encuentran literalmente escritos, positivizados, y surgen principalmente por los avances tecnológicos, las nuevas necesidades económicas y la libertad contractual. Tenemos como ejemplos una franquicia, un leasing, un factoring, contratos digitales, plataformas tecnológicas. Aunque no tengan regulación expresa, estos contratos sí son válidos, siempre que respeten la Constitución y la ley. El orden público y la buena fe también son características que se deben analizar en un contrato atípico. Supongamos que una empresa contrata a un creador digital para promocionar productos mediante redes sociales. No existe una regulación específica para este tipo exacto de contrato. Entonces, ¿cómo resuelve el juez este conflicto? Aquí es donde entra la interpretación jurídica y la investigación, ya que cobran gran importancia. ¿Por qué? Porque el juez debe analizar, primero que nada, la intención de las partes. ¿Qué era lo que las partes querían conseguir con este contrato? El contenido del contrato, la conducta de los contratantes y la costumbre comercial, así como los principios generales del derecho. Cuando existe un conflicto contractual, el juez no decide arbitrariamente. Su función consiste en interpretar el contrato, analizar las pruebas, aplicar la ley, garantizar la justicia y el equilibrio entre las partes. El juez debe y tiene que estudiar elementos como la buena fe, el equilibrio contractual, el incumplimiento, los daños ocasionados, la intención real de las partes. En los contratos típicos, el juez suele tener reglas claras establecidas por la ley, pero en los contratos atípicos, el análisis es mucho más complejo. En esos casos, el juez puede acudir a analogía jurídica, jurisprudencia, doctrina, principios generales del derecho y la costumbre mercantil. Por ejemplo, si una plataforma digital incumple un acuerdo con un usuario, el juez puede comparar este contrato con figuras similares respaldadas por la ley. También puede utilizar sentencias anteriores de las altas cortes para interpretar correctamente el caso. La investigación jurídica es fundamental para comprender y resolver conflictos contractuales. Gracias a ella, los jueces, abogados y estudiantes podemos analizar normas, interpretar jurisprudencia, estudiar doctrina, comparar casos similares y resolver vacíos legales. En los contratos atípicos, la investigación jurídica resulta aún más importante, porque muchas veces no existe una norma exacta que resuelva el problema. Como lo dije anteriormente, a diferencia de los contratos típicos, que tienen todo regulado, todo ya arreglado en los códigos, en estos atípicos sí el juez debe tener o buscar argumentos sólidos basándose en principios constitucionales, precedentes judiciales y criterios doctrinales. En conclusión, los contratos típicos y atípicos son herramientas fundamentales para regular las relaciones entre las personas. Cuando los contratos típicos cuentan con regulación expresa de la ley, mientras que los atípicos nacen de las nuevas necesidades sociales y económicas. Cuando surge un conflicto, el juez analiza el contenido del contrato, las pruebas, la buena fe, los principios jurídicos aplicables. Comprender cómo funcionan los contratos nos ayuda no solo a conocer nuestros derechos y obligaciones, sino también a entender cómo el derecho busca garantizar la convivencia y la seguridad jurídica en la sociedad. Como frase para cerrar el presente video, los contratos organizan la vida social. El juez garantiza el cumplimiento y la justicia jurídica.
Muchas gracias.